Fue la última vez que hicimos el amor. No lo sabíamos en ese momento, claro. De hecho, él pensó que había sido una buena noche. Se quedó dormido abrazándome, respirando tranquilo, y yo estaba mirando al techo, con las bragas puestas otra vez y la cabeza a 1000 por hora. No podía dejar de pensar en otro hombre mientras tenía a mi marido desnudo al lado. No fue un calentón, no fue una fantasía. Fue la certeza. Esa noche me di cuenta de que algo dentro de mí ya había cambiado. Y no porque Javier hiciera algo malo, o porque me tratara mal. No, es un buen hombre. Un poco seco, un poco predecible. Pero bueno. El problema era mío. O eso me repetía. Pero en realidad, ya lo había decidido. Ya había cruzado esa línea en mi cabeza, y eso es lo jodido. Porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. ¿Quieres saber cuándo empezó de verdad? Un martes cualquiera, en la estación de Atocha. Estaba esperando el tren después del trabajo, y un tío me miró. Así, sin más. Me miró. Pero no de esa forma babosa de algunos que no saben disimular. No. Fue una mirada de sé lo que estoy viendo, y me gusta. Como si yo fuera algo especial en medio de todo ese ruido. Me pilló tan fuera de juego que bajé la vista, como una adolescente. Me sentí tonta, pero también viva. Y eso no me pasaba desde hacía años. Se acercó. ¿Puedo sentarme?, me dijo. Le dije que sí. No te voy a mentir, la conversación fue una tontería. Ya o tiempo, de que si el transporte está cada vez peor, de que los martes son peores que los lunes. Pero yo me reía. Y él me miraba como si cada cosa que decía fuera interesante. Se bajó 2 estaciones antes que yo. Me llamo Marcos, me dijo. Y se fue. No intercambiamos teléfonos, ni redes, ni nada. Pero al día siguiente, estaba ahí otra vez. Mismo sitio. Misma hora. Mismo banco. Y así empezó. No con un polvo. Ni con una declaración. Ni con una pelea con Javier. Empezó con una puta conversación de 5 minutos con un desconocido que me hizo sentir más viva que mi marido en 5 años. Te voy a contar cómo fue todo. Lo que pensé. Lo que hice. Lo que destruí. Pero primero tienes que entender esto, yo no quería cagarla. No salí de casa con la intención de ser la mala, ni de romperle el alma a alguien. Pero pasó. Lo hice. Me dejé llevar. Me metí tan hondo que cuando quise parar ya era demasiado tarde. Y sí, Javier se enteró. No como crees. Ni como imaginas. Cuando pienso en cómo Javier descubrió todo, todavía noto ese nudo en el estómago que me dejó sin aire durante días, porque no fue una escena típica de película con un mensaje en una pantalla ni con alguien entrando en el momento exacto en que 2 personas están haciendo algo que no deberían, nada de eso ocurrió. Fue mucho peor porque lo que pasó dejó claro que yo llevaba tiempo viviendo en un mundo paralelo creyendo que él no se daba cuenta de nada, pero lo cierto es que la gente que convive contigo termina notando cosas aunque tú creas que eres una actriz de primera, y descubrir que él llevaba semanas observándome desde lejos sin decir nada fue la parte más dura de todo este desastre que creé con mis propias manos. Todo empezó a torcerse el día en que Marcos me propuso vernos después del trabajo en un bar de lavapiés que yo no conocía, y acepté sin pensarlo demasiado porque estaba tan subida en una nube tonta que no analizaba nada, solo seguía lo que me pedía el cuerpo sin medir consecuencias. Así que después de salir de la oficina me fui directa hacia el metro con una prisa que no tenía sentido para alguien que se suponía que iba a su casa como todos los días, pero aún así me inventé una excusa muy simple para justificar mi ausencia. Le dije a Javier que me había surgido una reunión de última hora, aunque él sabía perfectamente que en mi puesto eso no ocurría jamás, pero ni siquiera pensé en eso, solo envié el mensaje y seguí con mis planes como si nada. Llegué al bar antes que Marcos y me pedí una cerveza, intentando parecer tranquila aunque tenía las manos heladas por los nervios, y cuando él entró y me saludó con esa seguridad que tenía siempre, algo dentro de mí se terminó de romper porque me gustó demasiado como me miró, como si estuviera deseando verme desde hacía días, y yo no tenía la madurez emocional para detenerme a pensar en lo que eso implicaba. Así que nos sentamos, hablamos, nos reímos y pasé más de 2 horas sintiéndome ligera. Como si nada de mi vida real existiera. Pero lo que yo no sabía era que mientras estaba allí, Javier estaba empezando a sospechar que algo raro pasaba.
Tiempo después él me contó que ese día llegó antes del horario normal del trabajo y decidió hacerme una videollamada rápida para preguntarme si queríamos pedir algo de cena, pero cuando la hizo yo no respondí. Luego insistió una segunda vez y tampoco contesté, así que me envió un audio preguntándome si seguía en la oficina, y cuando escuché ese audio más tarde me di cuenta de que sonaba natural, no sonaba agresivo, no sonaba desconfiado, era un mensaje tranquilo que solo quería saber a qué hora. Volví a su mujer, pero yo estaba tan metida en mi pequeña burbuja que ni lo escuché en el momento, y eso fue lo que empezó a encenderle todas las alarmas. Cuando salí del bar con Marcos y nos despedimos en una esquina porque él tenía prisa por llegar a clase de algo que estaba estudiando, me subí al metro con una sonrisa estúpida que no se me quitaba, y al llegar a casa vi a Javier sentado en el sofá sin la tele encendida, algo completamente anormal en él porque siempre necesitaba ruido de fondo, pero lo vi ahí, mirando hacia la puerta como quien está esperando a que se abra para obtener respuestas, y en cuanto entré supe que algo no estaba bien. Porque me saludó de una forma demasiado tranquila, una tranquilidad que yo no había visto nunca en él y que no era natural, era una calma que escondía tormenta. Me dijo que ya había cenado porque pensaba que iba a tardar mucho más, y yo respondí con un lo siento, la reunión se alargó que me salió automático, pero él me miró sin decir nada, solo se levantó del sofá y caminó hacia la cocina con un gesto que normalmente significaba que estaba pensando en algo importante, y tardó varios segundos en volver, y cuando regresó se quedó de pie delante de mí, cruzó los brazos y me dijo con una frialdad que me heló entera, ¿qué tal el bar? Sentí que algo en el pecho se me cayó de golpe, y por un segundo pensé que había visto algo, que alguien le había dicho algo, que Marcos y yo habíamos coincidido con alguien conocido, que una cámara había grabado algo, cualquier cosa, pero él solo me miraba esperando mi respuesta, y yo no fui capaz de reaccionar, simplemente me quedé callada porque la sorpresa me bloqueó por completo. ¿Qué bar?, pregunté como una idiota. El bar al que fuiste después del trabajo, respondió sin subir la voz, sin moverse, sin pestañear. En ese momento supe que estaba jodida, porque Javier no era de los que hacían preguntas sin tener ya información confirmada desde antes, y si él mencionaba un bar era porque sabía algo concreto, así que intenté improvisar una excusa, dije que había ido con unas compañeras, que necesitaba despejarme un rato, pero él negó con la cabeza lentamente y me cortó en seco. Laura, no mientas más, dijo con una voz que me dolió más que si me hubiera gritado. Te vi. Ese te vi me atravesó entera porque no lo esperaba, él no es impulsivo, él no sigue a la gente, él no hace escenas, pero ese día, según me contó después, se sintió tan inquieto que decidió acercarse a mi oficina para ver si realmente seguía allí y se encontró con que el edificio ya estaba totalmente apagado y yo no estaba en ninguna parte, así que decidió caminar un poco más por la zona, intentando encontrar una explicación lógica, pero cuando no la encontró bajó hacia el lavapiés porque sabía que a veces yo hablaba de esa zona y de los bares que solía ver desde el autobús, y según él, no fue difícil ubicarme porque me vio a través del cristal de la terraza, riéndome con un hombre que claramente no era un compañero de trabajo y con una expresión que hacía años no veía en mi cara. Yo no sabía qué decir, no sabía cómo justificar algo que no tenía justificación, así que solo repetí una y otra vez que no era lo que parecía, pero él se rió con una risa seca, una risa que jamás le había escuchado, y me preguntó por qué le estaba tratando como si fuera idiota, por qué tenía la necesidad de insultar su inteligencia incluso cuando ya me había descubierto, y yo seguí negándolo como una desesperada porque estaba en shock, estaba bloqueada, no tenía la sangre fría para admitir nada. Solo quería que la situación desapareciera, pero él insistió. Lo vi todo. Te vi tocarle el brazo, te vi reírte con él como hace años no te ríes conmigo, te vi salir con él como si fuerais pareja. No hace falta que me expliques nada, solo dime desde cuándo. Ese solo dime desde cuando me destrozó porque revelaba que él daba por hecho que aquello no era un encuentro puntual sino algo que llevaba tiempo ocurriendo, aunque no fuera cierto, porque hasta ese día no había pasado absolutamente nada entre Marcos y yo más allá de las conversaciones tontas en la estación y ese café convertida en cita, pero al escucharle supe que en su cabeza yo ya era una infiel consumada que llevaba semanas viviendo otra vida sin él. Intenté decirle que no había pasado nada físico, que solo había sido una tontería, que necesitaba sentirme escuchada, que no sabía ni por qué había aceptado ir a ese bar, pero él me respondió que si yo había sentido la necesidad de estar con otro hombre, aunque fuera solo para hablar, era porque ya no lo consideraba él suficiente, y eso le dolía más que cualquier traición concreta, así que se sentó, se cubrió la cara con las manos y me pidió que dejara de decir medias verdades, porque las medias verdades eran peor que las mentiras directas. Esa noche no dormimos juntos. Ni siquiera dormimos en la misma habitación.
Él se encerró en el despacho y yo me quedé en la cama con una angustia que no sabía ni cómo soportar porque aunque todavía no había llegado a cometer la peor parte de lo que vendría después, para él ya había cruzado la línea, y en parte tenía razón, porque aunque no hubiera ocurrido nada físico, emocionalmente ya le había fallado. Y lo más triste es que en vez de detenerme ahí, en vez de cortar con todo cuando todavía era posible salvar algo, hice justo lo contrario en los días que siguieron. Y eso es lo que convierte este capítulo en uno de los más dolorosos de contar, porque aquí comenzó realmente el declive, aquí fue donde Javier empezó a preparar su propia respuesta, una respuesta que yo nunca habría imaginado. Si quieres, en la próxima parte te cuento cómo fue la confrontación, cómo estalló todo y cómo mi mundo se desmoronó en cuestión de minutos. Los días siguientes a esa noche fueron lo más parecido a estar atrapada en una especie de jaula emocional donde nadie hablaba, nadie gritaba, nadie decía nada fuera de lugar, pero todo dolía como si estuviéramos discutiendo sin parar. La casa se volvió silenciosa de una manera incómoda, no porque no habláramos, sino porque las pocas veces que cruzábamos palabras era como si estuviéramos en un ascensor lleno de tensión. Javier se despertaba temprano, se vestía, desayunaba sin mirar su móvil, sin poner música como solía hacer, se iba a trabajar sin siquiera decir adiós. Yo me quedaba sentada en la mesa del comedor mirando el café que se enfriaba sin haberlo probado, porque la ansiedad me quitaba el hambre, y aunque intentaba trabajar desde casa como siempre, no podía concentrarme ni 5 minutos seguidos sin pensar en lo que venía después, sin preguntarme si él iba a pedirme el divorcio de un momento a otro o si iba a guardar todo ese odio y un día simplemente desaparecer. Intenté hablar con él un par de veces. Una noche mientras él ordenaba unos papeles en su despacho le toqué la puerta y le pregunté si podía entrar. Él ni siquiera levantó la vista, solo dijo que sí, pero sin mirarme. Me senté al borde de la silla y empecé con un sé que no tengo derecho a pedirte nada pero, y ahí ya estaba llorando, me salió solo, no lo planeé, no me preparé para ese momento. Simplemente exploté y empecé a decirle que no quería perder lo que habíamos construido, que había sido una idiota, que no había pasado nada con Marcos más allá de las conversaciones y ese café, que me dejé llevar por una sensación de escape estúpida, que no estaba buscando otra vida ni otra persona, que no tenía un plan paralelo, que simplemente había perdido el foco por un instante, pero él seguía sin decir nada, solo pasaba hojas y anotaba cosas, como si no estuviera escuchando, como si no quisiera escuchar, y cuando terminé de hablar me miró por fin y me dijo algo que me dejó seca. ¿Tú crees que lo más grave aquí es que haya salido con otro hombre? No supe qué responder, porque en mi cabeza sí, eso era lo grave, eso era lo que había roto el equilibrio, pero él no lo decía con sarcasmo ni con reproche, lo decía como una afirmación cruda, como si ya hubiera llegado a una conclusión muy distinta, y entonces continuó hablando. Lo peor no es que te hayas ilusionado con otro, ni que hayas ido a verle escondidas, lo peor es que cuando volviste a casa seguiste actuando como si yo fuera invisible, y lo llevas haciendo desde antes de que yo sospechara algo. Eso es lo que me jode, que llevas meses pensando en ti sin pensar en lo que eso hace conmigo, y ahora vienes a llorar solo porque te pillé. Me quedé en silencio porque sabía que tenía razón, no podía decirle que era mentira, no podía justificarme con eso de que me sentía sola o que necesitaba atención, porque aunque fuera cierto, no quitaba que yo había tenido la opción de hablarlo y no lo hice, y lo peor era que todavía no le había contado todo, todavía no le había dicho que después de aquella noche del bar, aunque todo estalló en casa, yo no corté del todo con Marcos, porque necesitaba agarrarme a algo que no doliera, algo que me distrajera de la culpa, y eso fue lo que terminó de romperlo todo. Javier se enteró de esa parte de la peor forma posible, porque fui yo la que, como una imbécil, me delaté sin querer. Fue una noche en la que yo ya no sabía qué hacer con toda la tensión acumulada y decidí que lo mejor era salir a caminar, necesitaba despejarme, ponerme los cascos y dejar de sentir que me ahogaba en esa casa. Así que salí sin decirle nada, pero al rato él me escribió un mensaje preguntándome dónde estaba, y yo respondí que había salido a comprar algo a la farmacia, que me dolía la cabeza, lo cual no era del todo mentira, pero tampoco era la verdad, porque en realidad estaba sentada en un banco de un parque, y justo en ese momento, como si el universo me quisiera castigar por seguir mintiendo, apareció Marcos caminando por el mismo parque, y se acercó a mí con esa naturalidad que siempre tenía, sin darse cuenta del desastre que me rodeaba, se sentó a mi lado, me preguntó cómo estaba, y hablamos un rato, no nos tocamos, no pasó nada que alguien pudiera calificar como infidelidad en términos prácticos, pero fue ese momento en el que Javier decidió llamarme por videollamada para preguntarme si necesitaba que me recogiera en la farmacia, y cuando respondí, Marcos ya estaba sentado junto a mí. Él no dijo nada en la llamada, solo me miró a través de la pantalla, saludó con la cabeza a Marcos y colgó. Volví a casa en silencio, con el móvil apagado,
sabiendo que ahora sí no había nada que explicar, sabiendo que esa imagen había destruido cualquier pequeña grieta que quedaba sin romper, y cuando entré a casa, Javier estaba en la cocina, sin cenar, con una bolsa preparada junto a la puerta, me miró y no dijo hola, solo preguntó si tenía algo más que confesar antes de que se fuera. Intenté explicarle que no había pasado nada, que no lo llamara una cita, que había sido una coincidencia, pero mi voz temblaba tanto que ni yo me creía, y él me interrumpió diciendo que ya no tenía energía para escuchar versiones recortadas de la verdad, que si yo no había tenido la decencia de cortar ese vínculo después de la conversación que habíamos tenido días atrás, era porque no quería cortarlo, y que entonces no había nada más que hablar. Esa noche se fue a dormir a casa de su hermana, o eso me dijo, no lo supe con certeza, y yo me quedé en el pasillo con una sensación de pérdida tan grande que no se parecía a nada que hubiera sentido antes, porque no era solo culpa, era el vacío de haber cruzado un punto al que ya no podía volver, había roto algo que no tenía arreglo, y aunque no me hubiera acostado con Marcos, lo había traicionado igual, con mis actos, con mis omisiones, con cada momento en el que decidí no frenar. Los días siguientes no fueron de conversaciones ni de reproches, fueron de distancia, de ausencias, de un silencio más duro que cualquier grito, porque ya no se trataba de resolver nada, sino de medir los restos del daño, de ver cuánto quedaba en pie, y sobre todo, de que Javier comenzara a tomar decisiones que yo no iba a poder controlar, decisiones que muy pronto me iban a golpear en la cara con una contundencia que todavía no imaginaba, porque yo pensaba que el castigo era emocional, que el dolor ya era suficiente, pero no, él todavía tenía algo preparado, algo que cambiaría por completo la dirección de esta historia y que me haría entender que las consecuencias a veces no se ven venir hasta que es demasiado tarde. Lo que no supe en ese momento, mientras lo veía cerrar la puerta sin un solo reproche más, era que Javier ya lo tenía todo planeado desde hacía días, incluso desde antes de la segunda vez que me vio con Marcos, porque mientras yo estaba intentando sostener mis mentiras con parches emocionales, él había comenzado su propio proceso de desmontar nuestra vida de forma metódica, sin necesidad de escándalos, sin necesidad de gritar ni de montar escenas, lo suyo fue una forma precisa de castigo que no dolía con violencia inmediata, sino con la claridad de lo irreversible. Lo primero que noté fue la ausencia de algunas cosas pequeñas, un par de libros que siempre estaban en su estantería, una carpeta de documentos que solía estar en el cajón de la entrada, y cuando le pregunté, días después, me respondió que había llevado todo lo importante a su despacho del trabajo porque ya no tenía sentido tenerlo en casa. Ese fue el primer paso que no supe interpretar en su momento pero que luego encajó con todo lo que vendría después. Poco a poco fue desapareciendo de nuestra rutina sin decir que se iba, cambiaba su ropa del armario sin hacer ruido, comenzó a llevarse su cepillo de dientes en la mochila, a lavar solo su propia ropa en ciclos separados, y aunque seguía durmiendo en casa algunas noches, ya no usaba nuestra cama, se quedaba en el sofá, decía que no quería molestarme con su insomnio, pero era evidente que simplemente no quería compartir espacio conmigo, y yo seguía haciendo como si no pasara nada porque no tenía el valor de enfrentar el hecho de que él ya no estaba conmigo, solo habitaba la misma dirección postal, pero no compartía nada más, ni planes, ni conversaciones, ni siquiera reproches. Y ese silencio fue lo que me hizo entender que algo más profundo se estaba gestando. La bomba explotó una tarde en la que llegué a casa y vi sobre la mesa del comedor un sobre cerrado con mi nombre escrito en su letra. No era grande, ni pesado, solo un sobre común de papelería, pero cuando lo abrí encontré adentro la primera parte del golpe que él llevaba preparando, una copia del contrato de alquiler de un piso pequeño en Carabanchel firmado por él, con fecha de entrada inmediata, y una nota que decía, no volveré esta semana. He recogido lo que necesito. El resto es tuyo. La semana que viene hablaremos con los abogados. No hubo insultos, no hubo acusaciones, solo hechos fríos y organizados, como si se tratara de un trámite más de su vida adulta, y eso fue peor que cualquier discusión, porque me dejó claro que él ya no me incluía en su futuro ni siquiera como problema a resolver. Simplemente había tomado la decisión de desaparecer con todo lo suyo y cortar de raíz cualquier obligación emocional que tuviera conmigo. En los días siguientes todo se aceleró. Me llegó una notificación de un despacho de abogados con una citación para una primera reunión de mediación para iniciar los trámites del divorcio, y lo que me dejó en shock fue ver que él ya había adjuntado una lista detallada de bienes, cuentas, objetos personales, incluso la custodia del perro que teníamos desde hacía 6 años, todo ordenado, todo listo para dividir. Y no solo eso, había solicitado expresamente que no se realizara ninguna reunión presencial conmigo, que todo se hiciera por videollamada o a través de los abogados, y ahí entendí que su venganza no iba a ser gritarme ni humillarme, su venganza era hacerme sentir que yo no existía,
que ya no era relevante en su vida ni siquiera para reclamarme lo que le dolía, porque había decidido simplemente sacarme de su mundo sin darme margen de redención. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando empezó a mover ficha en nuestro entorno, porque hasta entonces yo había creído que al menos la separación sería algo privado, algo entre nosotros, que podríamos manejar sin involucrar a todo el mundo. Pero un día recibí un mensaje de mi hermana preguntándome si era cierto lo que le había contado Javier, que yo llevaba meses viéndome con otro hombre a espaldas de mi marido, y cuando le pregunté a qué se refería, me mandó una captura de un correo electrónico que Javier había enviado a toda su familia explicando los motivos de nuestra separación, con una redacción fría, clara y detallada, sin caer en dramatismos, pero donde dejaba claro que la ruptura no era por problemas de convivencia, ni por falta de amor, sino por una infidelidad emocional sostenida en el tiempo por mi parte que había roto la confianza de manera irreparable. Ese correo fue como una patada al pecho porque no solo incluía su relato, sino que adjuntaba capturas de pantalla de los registros de llamadas entre Marcos y yo, fechas, horas, y un pequeño párrafo donde decía que no estaba buscando comprensión, ni apoyo emocional, solo quería dejar claro que no había abandonado el matrimonio porque sí, sino que estaba actuando en defensa propia después de meses de intentos de salvar lo insalvable. Al principio me pareció exagerado, luego cruel, pero después entendí que era su forma de defenderse, de dejar claro ante los suyos que no era el malo, que no era él quien rompía el compromiso, y aunque odié que lo hiciera de forma pública, en el fondo no podía contradecir nada de lo que dijo, porque tenía razón. Esa misma semana, mi grupo de amigas más cercanas dejó de escribirme, una incluso me eliminó del chat sin decir palabra, y aunque nadie me llamó directamente para insultarme ni para echarme en cara nada, el aislamiento fue inmediato, se corrió la voz de que yo había sido la causa del divorcio, y como Javier siempre había sido el más tranquilo, el que nunca daba problemas, el que siempre ponía la casa para cenas y cumpleaños, nadie dudó de su versión, nadie me preguntó si tenía algo que decir. Simplemente dejaron de llamarme, de invitarme, de contar conmigo, y yo me encontré sola en una casa vacía, con la mitad de los muebles y sin nadie que quisiera escucharme. Intenté hablar con Javier por teléfono, pero nunca contestó, me limitaba a recibir correos de su abogado con instrucciones precisas sobre plazos, fechas y documentos que debía firmar, como si fuera una relación laboral y no un matrimonio de 8 años, cada correo me dolía más que el anterior porque confirmaba que ya no había vuelta atrás, que él no estaba esperando un cambio de actitud, ni una disculpa, ni una explicación, él simplemente quería salir de esto lo antes posible y con el menor contacto emocional posible, y eso, por extraño que parezca, fue la parte más dura de todo, porque me hizo entender que mi castigo no iba a ser un escándalo, ni una pelea, ni un juicio mediático, mi castigo iba a ser que él me borrara de su vida como quien borra un archivo que ya no necesita. Llegados a ese punto, ya no podía hacer nada para cambiar su decisión, ni para frenar el proceso, solo me quedaba aceptar que había perdido, no solo a una pareja, sino a todo un entorno que había construido con él. Y lo peor era saber que había sido yo la que lo destruyó todo, no por una gran historia de amor con otro, ni por una pasión incontrolable, sino por una acumulación de decisiones pequeñas, cobardes y egoístas, por haber elegido sentirme importante fuera en lugar de hablar dentro de casa, por no haber tenido el coraje de decirle lo que necesitaba antes de buscarlo en otra parte, y ahora ya no quedaba nada más que enfrentar lo que venía, la última conversación, la que definiría cómo terminaría todo esto oficialmente. La última conversación no fue como yo la había imaginado durante todos esos días en los que me preguntaba si todavía quedaba algo que salvar, si existía una mínima posibilidad de reconstruir lo que había destrozado. No fue una escena dramática con gritos, tampoco fue un intercambio frío de palabras cortantes, fue peor porque fue real, directa, sin adornos, sin pausas para respirar o fingir que no estábamos rotos. Fue como hablar con alguien que ya no te ama pero aún te respeta lo suficiente como para no insultarte, y eso fue lo que más dolió, que Javier se sentara delante de mí, con esa calma que no parecía humana después de todo lo que había pasado, y me hablara con una claridad que no me dejaba espacio para defenderme, ni para llorar, ni para pedir perdón. Quedamos en la oficina de su abogado, él pidió que tuviéramos esa conversación en persona antes de firmar los papeles, no por mí, sino porque necesitaba decir algunas cosas antes de cerrar esa etapa. Me dijo que no quería irse sin dejar claro cómo se sentía, sin darme la oportunidad de responder, aunque, según él, ya no esperaba ninguna disculpa ni ningún intento de reconciliación, solo necesitaba que lo escuchara como no lo había hecho antes, y yo acepté porque sabía que tenía razón, porque sí. Había algo que me quedaba era eso, sentarme, aguantar la mirada y escuchar lo que él tenía que decirme después de semanas de silencio. Llegué 10 minutos antes, él apareció puntual, con su carpeta en la mano y su expresión seria, sin rastro de nervios ni incomodidad,
se sentó frente a mí, saludó con un simple hola y esperó a que el abogado nos dejara a solas. En cuanto cerraron la puerta, Javier apoyó las manos sobre la mesa, respiró hondo y empezó a hablar. Te cité aquí porque no quiero arrastrar esto más de lo necesario. Ya no me interesa entender por qué lo hiciste ni cómo empezó. Lo que pasó no puede deshacerse. Pero hay algunas cosas que tengo que sacar de mi cabeza antes de firmar estos papeles. No para ti, sino para mí. Para poder irme sabiendo que lo dije todo. Yo asentí sin interrumpirlo, no porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que él no necesitaba mi versión, ni mi defensa, ni mi arrepentimiento, lo que necesitaba era un cierre, y lo mínimo que podía hacer era dárselo. Durante mucho tiempo creí que el problema era yo. Que tal vez me volví aburrido, rutinario, que ya no te despertaba ningún interés. Me culpé por trabajar demasiado, por no prestarte la atención que necesitabas, por no haber visto antes lo que te estaba pasando. Pero luego empecé a repasar todo, a revisar cada conversación, cada gesto, cada silencio, y me di cuenta de que no fue una cosa puntual, no fue un desliz, fue una elección constante. No fue una vez que saliste con él. Fueron semanas. Meses. Días en los que me mirabas a la cara, dormías a mi lado y al mismo tiempo seguías alimentando una historia que sabías que podía destruirlo todo. Y eso, Laura, eso fue lo que me mató. No que sintieras algo por otro, sino que fueras capaz de seguir con todo como si no estuviera pasando. Tuve que apretar los dientes para no llorar porque lo que decía era cierto, no había cómo defenderme, yo lo había traicionado más por omisión que por acción, y aunque nunca llegué a acostarme con Marcos, lo que Javier estaba describiendo era aún peor, era esa sensación de haber estado viviendo con alguien que te miente en cada gesto, en cada estoy bien, en cada no pasa nada, y no había argumento que pudiera limpiar eso. Lo más jodido fue darme cuenta de que no me di cuenta. Que tú estabas cambiando y yo seguía creyendo que solo era una etapa, que estabas estresada por el trabajo, que necesitabas espacio, y nunca se me ocurrió pensar que ya no querías estar conmigo. Y cuando finalmente me enfrenté a la verdad, no sentí rabia, no al principio, lo que sentí fue vergüenza. Vergüenza de haber sido tan ciego, de haber estado tan convencido de que teníamos algo sólido, de que podíamos con cualquier crisis, y descubrir que tú ya habías tirado la toalla sin avisarme. Intenté decir algo, pero él levantó la mano y continuó. No quiero que esto se convierta en un cruce de versiones. Ya tuve tiempo para imaginarme todas las respuestas posibles. Ya reconstruí cada escena en mi cabeza. No necesito que me digas que te arrepientes. No me sirve. No porque no crea que lo sientas, sino porque el daño ya está hecho y ningún arrepentimiento va a cambiar eso. Lo que sí quiero decirte es que no te odio. No quiero vengarme, ni verte mal, ni arruinarte la vida. Solo quiero que te hagas cargo de lo que hiciste, que no te escondas detrás de excusas baratas ni te convenzas de que fue una confusión emocional. No lo fue. Fue una decisión. Y como toda decisión, tiene consecuencias. Hubo una pausa larga después de eso. Él bajó la mirada por primera vez desde que empezó a hablar y se quedó en silencio unos segundos. Yo me armé de valor y hablé, con la voz baja pero firme, porque ya no tenía sentido esconder nada. Tienes razón en todo lo que dijiste. No voy a negarte nada. Ni quiero que me perdones. Solo quiero decirte que no hice esto porque no te amara, porque aunque suene absurdo, sí te amaba. Pero no supe cómo manejar lo que me pasaba. Me equivoqué. Tomé decisiones cobardes. Y perdí todo. Y lo sé. Sé que te fallé, y lo voy a cargar el resto de mi vida. Él me miró entonces, por primera vez en toda la conversación con un gesto que no supe descifrar del todo, no era compasión, tampoco rabia, era una mezcla rara de decepción, alivio y algo que quizás fue tristeza, pero no dijo nada más, se puso de pie, tomó los papeles que tenía sobre la mesa, me los extendió, y solo dijo: Fírmalo. Terminemos esto como adultos. Lo firmé. Sin leerlo. Ya sabía todo lo que decía, ya me lo había leído su abogado y no tenía nada más que objetar. Cuando terminé, él guardó los papeles en su carpeta, me agradeció por haber ido y salió de la sala sin mirar atrás. Me quedé sola en esa oficina vacía, sintiendo por primera vez que todo había terminado, que no iba a haber marcha atrás, ni reconstrucción, ni pausas para replantear las cosas. Se acabó. Y no de manera escandalosa, sino con una conversación que me dejó más rota que cualquier pelea. Porque entendí que cuando una persona pierde la fe en ti, ya no importa lo que digas o hagas.
Ya no hay vuelta. Si quieres que te cuente cómo fue el final después de eso, cómo quedó todo y qué aprendí, te lo escribo. Estoy lista. La firma del divorcio no cambió mi vida de golpe, no hubo un día exacto en el que desperté y sentí que todo había terminado, lo que vino después fue una especie de caída lenta y prolongada, una rutina nueva donde cada mañana me recordaba en qué situación estaba y cómo había llegado a ella, no por un accidente ni por un error puntual, sino por una cadena larga de decisiones cobardes y egoístas que yo misma había construido con total conciencia, los primeros días después de esa última conversación con Javier fueron duros pero extrañamente tranquilos, ya no había nada que esconder, nada que evitar, ya no tenía que fingir normalidad ni mirar el móvil con culpa, ahora estaba sola, con todo lo que eso significaba, y tenía que empezar a reconstruir algo que ni siquiera sabía si quería volver a tener. No volví a ver a Marcos, no porque él se alejara sino porque fui yo quien lo bloqueó de todas partes sin darle explicación. Entendí que mantener cualquier vínculo con él sería una forma de prolongar la mentira aunque ya no hubiera nadie a quien engañar. Me di cuenta de que él no era la causa de nada, solo el síntoma de una incomodidad que yo había ignorado durante años y que prefería anestesiar con una ilusión en vez de enfrentarla de frente. No me sentía usada por él ni tampoco víctima de un romance que salió mal, simplemente comprendí que lo que buscaba en él no era amor ni deseo, era distracción, validación, esa sensación ridícula de sentirme otra vez importante, deseada, viva. Y cuando lo perdí todo me di cuenta de que esa sensación era lo más barato de todo, porque desapareció en cuanto tocó la realidad. Volver a vivir sola después de tanto tiempo fue más difícil de lo que imaginaba. La casa me recordaba todo lo que se había roto, cada mueble, cada objeto, cada espacio tenía una historia, y muchas de ellas eran buenas. Aunque yo hubiera querido enterrarlas en medio de la culpa, no podía negar que con Javier también hubo años felices, momentos reales, complicidades que no se borran con una infidelidad. Pero eso no hacía que el dolor fuera menor, al contrario, lo hacía más pesado, porque demostraba que sí había tenido algo valioso y que fui yo quien no supo cuidarlo, y esa verdad era más difícil de digerir que cualquier reproche externo. Mis padres no supieron la historia completa, solo les conté que la relación se había terminado porque estábamos muy distantes y ya no funcionaba. Ellos nunca fueron cercanos a Javier, así que no me juzgaron ni hicieron muchas preguntas. Pero yo sabía que si supieran la verdad no podrían mirarme igual, y eso era algo que me carcomía por dentro cada vez que me sentaba a comer con ellos fingiendo que estaba bien. Mis amigas, o mejor dicho las pocas que me quedaban, tampoco preguntaron mucho. Algunas me escribieron para decir que sentían lo ocurrido, otras simplemente desaparecieron sin más, como si mi historia fuera una mancha que no querían tener cerca, y aunque me dolía, entendía su postura, porque la gente elige con quien empatiza y muchas veces no quieren vincularse con alguien que carga culpas tan evidentes. En lo laboral seguí igual, nadie en mi entorno profesional sabía nada y me pareció mejor mantenerlo así. Necesitaba al menos un lugar donde no se me viera con esa mirada entre lástima y desprecio que encontré más de una vez en conocidos que se enteraron por terceros. Trabajaba, volvía a casa, comía sola, y pasaban los días sin que nada se sintiera significativo, no porque la vida fuera injusta, sino porque yo había vaciado mi propia vida con mis actos, y eso era lo que tenía que procesar. Después de unas semanas, Javier me escribió un único mensaje, no para retomar el contacto ni para hablar de nada emocional, solo para avisarme que pasaría por la casa a buscar unas cajas con libros que había olvidado. Me preguntó si prefería no estar o si podía recogerlas con normalidad. Le respondí que podía venir sin problema, que no había nada que ocultar. Él apareció un viernes por la tarde, entró con la misma calma con la que había salido, saludó con educación y fue directamente a lo que vino. No hubo charla, ni indirectas, ni contacto visual prolongado, solo dos personas que una vez compartieron todo y ahora apenas compartían la cortesía de no incomodarse. Cuando se iba, me miró por unos segundos y me dijo algo que se me quedó grabado. No deseo que te vaya mal, Laura. Pero espero que esto te sirva de algo. Yo no supe qué responder, solo asentí en silencio y lo vi salir por última vez. Entendí que ese era el verdadero final, no los papeles, no la conversación en la oficina del abogado, sino ese instante en el que él expresó el único deseo que podía tener después de todo, que al menos no me sirviera de excusa, que no me convirtiera en víctima de mí misma, que aprendiera algo, lo que fuera. Y eso fue lo que intenté hacer después, no para redimirme frente a nadie, sino para poder vivir conmigo misma sin cargar esa vergüenza como si fuera una cadena. Empecé a ir a terapia, no para hablar del divorcio, sino para entender por qué había llegado hasta ese punto, por qué me permití vivir en una relación rota sin hablar, por qué busqué afecto afuera sin pedirlo adentro, por qué mentí incluso cuando ya no tenía motivos, por qué fui capaz de ver a Javier sufrir en silencio y aún así seguir. Con todo como si no pasara nada, no fue fácil mirarme sin excusas, sin adornos,
pero era necesario, porque si no lo hacía iba a repetirlo, en otra relación, en otro contexto, con otra persona, y eso no lo quería. Hoy ha pasado casi un año desde que todo terminó, ya no tengo contacto con Javier, no sé si rehizo su vida o si sigue solo, a veces me dan ganas de escribirle solo para preguntarle cómo está, no para volver, ni para arreglar nada, solo para saber si está bien, pero no lo hago, porque sé que su mayor acto de dignidad fue cerrar esa puerta y yo no tengo derecho a volver a tocarla, incluso si es por curiosidad o afecto residual, así que me guardo el impulso, lo canalizo en otras cosas, en seguir construyendo una vida más honesta, más simple, sin mentiras, sin huidas emocionales, sin atajos, no para compensar lo que rompí, porque eso no se compensa, sino para no volver a fallarme a mí misma como lo hice durante todos esos meses. Si algo aprendí de todo esto es que una traición no siempre empieza con un beso, muchas veces empieza mucho antes, con los silencios, con las evasiones, con esa forma sutil de dejar de mirar al otro como a alguien importante, y eso es lo que más cuesta aceptar, que la caída no fue repentina, fue algo que yo permití día tras día, decisión tras decisión, hasta que me vi en el fondo sin saber cómo había llegado ahí, ahora lo sé, y por eso lo escribo, no porque espere comprensión ni aplausos, sino porque si alguna vez estuve ciega, ahora no quiero volver a estarlo. Y eso es todo. Esta es mi historia. Así se destruyó y se terminó mi matrimonio. Así entendí el precio de hacer las cosas mal, no con drama ni con traumas, sino con decisiones concretas y reales. Este fue el final. No tiene nada épico. Pero fue lo que fue. Y me cambió para siempre.